El tema que he elegido, ¿no? Si bien era un tema libre, decidí abordar el tema de valoración de la prueba y estándares de prueba. Ambos son temas muy complejos, pero voy a tratar de hablar quizás más de valoración que de estándares, porque de por sí estándares es como para hacer una clase muy extensa, pero algo hablaré también al respecto. Bueno, luego de agradecer esto, lo que nosotros hacemos con la actividad de valoración de la prueba, tenemos dentro de la actividad probatoria, es decir, de todo tipo de proceso judicial, se realiza una actividad probatoria que se divide en determinadas fases. En el proceso penal no es la excepción y se realizan en estos momentos que son la proposición, la admisión de prueba, la actuación y finalizamos con la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es la última etapa de la actividad probatoria. Hay algunos autores que también consideran que el momento de la motivación es una fase de la actividad probatoria, pero no es, digamos, la doctrina mayoritaria, sino que lo principal son estos 4 momentos. En realidad, todos estos momentos son muy importantes y tiene cada uno problemáticas distintas para proponer prueba, para admitir prueba. Recordemos que el año pasado, el año 2023, incluso se dio un acuerdo plenario en el tema de admisibilidad probatoria y el tema era de la sobreabundancia de prueba al momento de admitir. Es decir, las fases del proceso, del procedimiento probatorio, no es que sean ajenas a presentar problemas. Todos estos momentos presentan. En la fase de actuación igualmente, en el cual tiene este momento en el juicio oral, de presentación de testigos, documentos, medios de prueba, y finalmente la valoración. La valoración de prueba, a diferencia de los otros momentos, es una actividad intrínsecamente inferencial. Y ahora vamos a explicar por qué. La valoración de la prueba está regulada en 2 artículos, si es que no me equivoco hasta en 3, no estoy segura si por acá lo he colocado en 3, que es el 158 del Código Procesal Penal y el 197. Estos 2 artículos, si nosotros los revisamos, nos va a indicar que la valoración debe responder a reglas, debe observar reglas de la lógica, de la ciencia, de las máximas de experiencia y a la vez se tiene que exponer el resultado de la valoración, es decir, motivar. Los siguientes incisos se refieren básicamente a lo que es la prueba indiciaria y a los testigos de referencia, que no lo vamos a abordar este día. Igualmente, en el 197 nos va a decir que el 197, es del antiguo Código de Procedimientos Penales. Nos decía que igual va a utilizar esta apreciación razonada. Entonces, ¿qué es la valoración? ¿Cuándo estamos frente a la actividad de valoración y cuál es la diferencia con los otros momentos del proceso penal, ¿no? De la actividad probatoria? La fase de valoración es un momento que va a consistir en que el juez, y únicamente el juez, este órgano jurisdiccional, va a dotar o va a decidir cuál es el valor probatorio que otorgan los elementos de prueba presentados. La valoración se realiza en 2 momentos, de manera individual y de manera conjunta de la prueba. Y este va a ser o va a caracterizarse por ser una actividad mental. ¿Cómo controlamos entonces esta actividad mental? A través de la exposición de razones y justificación en la decisión que se manifiesta a través de la motivación de las sentencias. La valoración probatoria, algunos han
han señalado, no va a consistir en otorgar esta conclusión final a partir de toda la información o datos probatorios que tengamos dentro del contexto procesal. Es una actividad mental, inferencial, intelectual, que realiza únicamente el juez. Entonces, la valoración probatoria de inicio, es decir, en un concepto básico, vamos a decir que se trata de esta última actividad probatoria del proceso y consiste en otorgar o determinar el valor que corresponde a cada medio de prueba de manera individual y también en conjunto. Exclusivamente es el órgano judicial, es decir, el juez, quien se va a encargar. Y lo que se pretende, es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se valora la prueba? Va a ser, la valoración tiene el objetivo de o confirmar o refutar la hipótesis propuesta. Normalmente la hipótesis propuesta proviene de la fiscalía. Entonces, esto va a ser la finalidad de la valoración probatoria. O confirmamos o refutamos esta hipótesis. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de valoración de la prueba, no es en realidad algo casual que nuestro sistema se caracterice por tener una valoración libre. No siempre ha sido así. Los sistemas de valoración probatoria han evolucionado de acuerdo al contexto cultural, social, procesal de cada sistema, y encontramos entonces que nuestro sistema de valoración probatoria, para llegar a ser como ahora está configurado, también ha necesitado, ¿no?, tomar algún tipo de evolución al respecto. El sistema en que nos encontramos, o sea, actualmente, ¿no?, es el sistema de valoración racional o el sistema de libre valoración o el sistema de sana crítica. Los tres son sinónimos. Este es el actual sistema, pero no ha sido el único sistema en el cual nos hemos encontrado. Ha estado presente también el sistema de la íntima convicción, ¿no?, y el sistema de la prueba legal o la prueba tasada, quizás como ya lo habrán revisado en alguna oportunidad. Este sistema de íntima convicción es un sistema que se guía, como lo decía Cafferata Nores en este libro de la prueba, ¿no?, se guía por el leal saber y entender del juez. Aquí no importa en realidad los medios de prueba, sino lo que importa es la apreciación en conciencia. Es decir, no necesariamente, o es decir, no es una obligación del juez que exponga los motivos por los cuales decidió de una manera. ¿Por qué? Porque este sistema de íntima convicción se caracteriza por ser un sistema subjetivo, no controlable por las partes. Es decir, el juez se guía solamente de sus convicciones, de su parecer y de su apreciación para decidir sobre algo. Puede ser que sea sobre prueba o no necesariamente. Es por eso que, como tiene una naturaleza o tuvo una naturaleza intuitiva, devino en arbitrario. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos controlar lo que el juez decide con base a su apreciación o con base a su convicción? No hay forma de controlarlo, si no es a través de una motivación. Pero resulta que en este sistema la motivación es inexistente. No se obliga al juez a motivar. Entonces, como hay este exceso de arbitrariedad, ¿qué sucede? Aquí, como notas características, tenemos en cuenta que es un sistema subjetivo de valoración de prueba, ¿sí? Es un sistema y el único criterio para decidir del juez es su convicción, nada más. Hay una defensa muy fuerte al principio de inmediación, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí, en este tipo de sistemas,
que corresponden a una teoría persuasiva de la prueba, importa muchísimo el principio de inmediación. ¿Por qué? El principio de inmediación rige en la fase de actuación probatoria y nos va a decir básicamente que es el momento o permite que no haya interferencias o intermediarios entre el juez y la prueba. Y por lo tanto, el juez puede apreciar al testigo, cómo luce, cómo es que se desenvuelve, si es que habla fuerte, si es que no. Estos factores van a permitir en este sistema que el juez otorgue un determinado valor con base a lo que escucha del testigo, digámoslo así. Pero ¿cuál es el problema aquí que se ha venido cuestionando desde la teoría racionalista de la prueba? Que el principio de inmediación en realidad no es tan importante como hasta ahora lo habíamos concebido. ¿Por qué? Porque tiene cierto peligro de otorgar, a partir de lo que vemos, llegar a conclusiones o inferencias sobre el comportamiento del testigo, sobre el comportamiento del perito, lo cual no siempre nos va a llevar a la verdad de los hechos, que finalmente es la función de la prueba y del proceso. Entonces, no hay motivación en este sistema o es muy débil. Y por lo tanto, como no hay motivación, no puedo recurrir a una decisión. Entonces, el sistema de recursos aquí se debilita. Entonces, son algunas notas características de este sistema de íntima convicción. Como el sistema de íntima convicción devenía en arbitrario porque no se podía controlar lo que decidía el juez, lo que se intenta es reducir este margen de libertad o arbitrariedad. ¿Cómo? A través del sistema de prueba legal o prueba tasada. Este sistema va a responder fundamentalmente a crear reglas que predeterminen el valor de las pruebas. Así disminuimos al máximo la opinión del juez. ¿Por qué? Porque hay normas que nos van a decir cuál es el valor de los medios de prueba. La conocidísima regla del testis unus, testis nullus, ¿no? O sea, un testigo no vale nada. Tiene que ser 2 a más testigos para que la declaración tenga un valor. La norma predetermina el valor de las pruebas sin lugar al análisis del juez. ¿Con qué objetivo se hace? Quizás pueda ser que ahora actualmente cuestionemos estas reglas, ¿no? Pero se hizo con una razón que es la de limitar la exagerada ausencia de motivación, de racionalidad en las decisiones al optar por un sistema de íntima convicción. Ninguno de estos sistemas tenemos actualmente, o es decir, quizás quedan rezagos de algunos, y ahora lo vamos a ver por qué. En el sistema, nuevamente, de prueba legal, aquí hay reglas determinadas, por ejemplo, sobre el valor de los testigos, sobre la declaración en ese momento, por ejemplo, de una mujer valía, la declaración de 2 mujeres equivalía al testimonio de un hombre, algo así. Entonces, si nos damos cuenta, son reglas predeterminadas que el juez sí o sí tiene que seguir. ¿Por qué? Porque ya está instaurado un sistema de prueba legal. ¿Qué pasa en cambio con nuestro sistema? ¿Cuál es el sistema que nosotros acogemos, ¿no? ¿Cuál es este sistema? Es el sistema de libre valoración probatoria, o también llamado sistema de sana crítica, como lo ha denominado nuestra doctrina procesal nacional, o sistema de valoración racional, ¿no? Este sistema básicamente nos va a indicar, primero, que es necesario que toda decisión judicial deba tener o deba ser motivada, sí o sí. Segundo, otra nota característica es de que el sistema de valoración racional o sistema de valoración probatorio libre es libre
solo en el sentido de que se emplea, o es decir, no tiene reglas predeterminadas para cada medio de prueba. Por eso es libre, porque a diferencia del sistema tasado que otorgaba a cada medio de prueba un valor determinado, en este no lo vamos a encontrar. Así, cuando revisamos nuestro Código Procesal Penal, no encontramos que se diga de que el testimonio o un testimonio tiene mayor valor que otro. Pero hay ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, si revisamos nuestro código, el valor de los testimonios de referencia o a oídas es un valor que se aprecia mínimo, porque necesariamente debe tener una corroboración. Pero aún así no es que explícitamente nos diga cuál es el valor de cada medio de prueba. Por eso es libre. Hay un artículo muy interesante de Jordi Ferrer que se llama "La prueba es libertad, pero no tanto", ¿no? Dice una concepción cuasi benthamiana, ¿no? Bentham, cuando analiza el tema de prueba, Jeremy Bentham, cuando analiza, para él todo el sistema de prueba, la teoría de la prueba, se constituye sobre la base de la libertad probatoria. Para él no debe haber reglas que limiten ni la admisión, ni la valoración, ni la actuación probatoria. Ese es el mundo ideal benthamiano. ¿Y por qué se titula así este artículo, que es muy, muy interesante? Nos dice: la prueba es libertad, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Y por qué cuasi benthamiano? Porque no se asume con este sistema una versión de total libertad, arbitrariedad de la prueba, sino que este sistema nos dice que la valoración se guía por reglas, y estas reglas son las reglas de la racionalidad. Esta es la diferencia. Mientras que en un sistema de prueba tasado, cada medio de prueba se otorga un valor predeterminado, aquí nos dice no otorgamos un valor predeterminado, por eso es un sistema libre, pero no tan libre como el ideal, el mundo ideal probatorio de Bentham, sino que debe tener reglas, y estas reglas son de la racionalidad y de la lógica. Nuestro código, textualmente en el 158, nos dice lo siguiente, ¿no? La valoración probatoria o el juez debe guiarse, y el 393 es el otro artículo, debe guiarse por la valoración, guiarse por las reglas de la lógica, de la ciencia y de las máximas de experiencia. Nuestro legislador ha optado por considerar estas reglas como reglas de racionalidad. Es como un parámetro, ¿no?, a los jueces para que puedan valorar adecuadamente. No tan libre como un sistema de íntima convicción, porque sí hay motivación, pero tampoco tan estricto como un sistema de prueba tasada. ¿Cuáles son los inconvenientes? Y hasta aquí vemos un panorama, ¿no? Un panorama de lo que consideramos un sistema de libre valoración. Es completamente libre entonces el sistema de libre valoración, ¿no?, valga la redundancia, ¿no? Para la concepción racionalista de la prueba, el hecho de que la valoración de la prueba sea libre, ¿no?, involucra que deba guiarse por esas reglas generales de la racionalidad. En la teoría racionalista de la prueba es guiarse por las reglas de la epistemología. Este sistema ha de ser analizado desde una concepción objetiva o racional, ya no persuasiva. El aporte de la teoría racionalista a la valoración probatoria es que nos indica o trata de identificar cuáles pueden ser las falencias en un sistema de libre valoración que nos impida tener resultados certeros. ¿Cómo así? El resultado de la valoración, ya lo dijimos, es que se trate de confirmar una hipótesis o la hipótesis planteada en conflicto. Y es
esta hipótesis va a necesitar de un grado de confirmación a partir de la evaluación individual y conjunta de las pruebas. Pero este grado de confirmación, es decir, lo que nosotros conocemos o lo que el juez, situémonos en esta posición del juez, lo que él conozca, nunca va a llegar a ser una certeza o vamos a llegar a certezas absolutas. ¿Por qué? El conocimiento humano es falible y lo que conocemos en el proceso normalmente son hechos pasados. No lo sabemos, no sabemos como jueces, no sabemos como abogados qué sucedió, ya no, porque son hechos pasados. Y como son hechos pasados que se introducen en un proceso judicial, lo que conozcamos de ello va a ser solamente aproximadamente, ¿no? Real en la medida de que tengamos todos los medios de prueba posibles, pero no absoluto. Entonces, este grado de confirmación es probable, solamente probable, no absoluto. La concepción racionalista nos va a indicar de que el juez debe guiarse o debe valorar únicamente los medios de prueba, alejándose de un convencimiento puramente psicológico. Dejamos, si nos damos cuenta, esta función de persuasión del juez, ¿no? Siempre, no sé si nosotros habremos escuchado mucho a este tema en cuanto a buscar convencer al juez o persuadirlo. Esto pertenece a una teoría que es la teoría de la persuasión de la prueba, persuasiva, que se opone a la teoría racionalista en el sentido de que no es el objetivo de la prueba, de la valoración, no es el objetivo de la actuación convencer al juez, sino llegar a la verdad de los hechos, al menos de forma probable. La verdad es absoluta, pero el conocimiento de la verdad es relativo. Entonces, como se opone a esa teoría, por eso es que nos va a indicar de que valorar la prueba, apreciar la prueba, no es en realidad que el juez se convenza. Puede ser sí, puede en un proceso judicial, puede que el juez se convenza del tema, sí, quizás eso, pero no es lo determinante para otorgarle valor a los medios de prueba, ¿no? Hay un quizás ustedes también han revisado en el libro de Luigi Ferrajoli, de Derecho y Razón. Él tiene una concepción racionalista, ya en este libro del 94 creo que es, tiene una concepción racionalista de la prueba y él nos da o nos brinda una información muy cierta, ¿no? Que toma Tarufo en este libro del año 2011 sobre la prueba de los hechos. Y nos dice que la coherencia, ¿no?, de argumentos no involucra que estos sean reales. Puede, por ejemplo, cuando leemos una novela literaria, digamos 100 años de soledad, encontramos una coherencia excelente en el texto. Los relatos perfectamente contados, los personajes narrados, caracterizados, etc. La argumentación impecable. Y aún así, ¿es cierto el contenido de esta novela? No es cierto. Eso es lo que nos dice Luigi Ferrajoli. Puede que haya una construcción argumentativa impecable, pero esto no nos va a asegurar que sea cierto. En el ámbito del proceso, puede ser que los testigos, ¿no?, se manifiesten de manera coherente, lógica, pero no esto va a arrojar de que lo que digan sea cierto en realidad. El tema de la prueba testimonial, de la prueba pericial, de la prueba documental, son problemáticas aparte que igual analiza la teoría racionalista de la prueba. ¿Qué pasa y cuál es la relación? Y ahí solamente hago un pequeño hincapié al tema de los estándares de la prueba. ¿Cuál es la relación que vincula la fase de valoración probatoria con estándares de prueba?
Cuando nosotros decidimos, ¿no?, por una hipótesis, luego de valorar la prueba, o cuando el juez decide, es decir, declarar probada o no probada una determinada hipótesis, la suficiencia de prueba, es decir, cuánta prueba es suficiente para dar por probado, por ejemplo, la condena de una persona o la imposición de una prisión preventiva, la suficiencia de prueba ya no se relaciona tanto con la valoración, sino con el tema de estándares probatorios. Cuando hablamos de estándares, nos situamos ya no en el momento de valoración probatoria, sino un momento posterior. El tema de estándares es hartamente muy complejo y también asumido ya por nuestra jurisprudencia peruana. Esto es un gran paso. En la sentencia plenaria casatoria 1/2017, y no me acuerdo el número bien del año pasado, creo que es el 7/2023 o el 3/2023, se aborda el tema de estándares probatorios. Recordarán el 3, ¿verdad? Recordarán ustedes que el 2017, con el motivo de una casación vinculante en lavado de activos, se dio esta casación 1/2017 en el que abordaba una parte sustantiva y otra parte procesal de lavado de activos. Y resulta que en la parte procesal aborda el tema de estándares de prueba para determinados momentos del proceso penal: diligencias preliminares, auto de enjuiciamiento, prisión preventiva, etcétera, ¿no? Nos da varios estándares, empezando por todas las sospechas que hay, para finalizar con el más allá de toda duda razonable, ¿no?, típico del sistema anglosajón. El término, es decir, las sospechas, no vienen de la nada, no es que se le haya ocurrido a nuestros jueces incluirlo. Las sospechas como tal son consideradas niveles de prueba dentro del derecho penal alemán y son asumidas en nuestro sistema de esta forma. ¿Cuál es lo positivo de esto y cuál es lo negativo? Primero veamos el panorama positivo. Lo positivo es que por fin a nuestro proceso judicial se trae una teoría casi, diría yo, novedosa, ¿no?, que no surge hace más de 20 años, no tiene antigüedad, y se intenta aplicar y establecer en nuestra jurisprudencia. Esto nos revela que hay una preocupación porque hay un punto ausente, que es, si bien tenemos o contamos con un sistema de libre valoración, hay algo más que necesitamos para que este sistema sea completamente objetivo, y esto es la determinación de estándares de prueba. Los estándares de prueba nos van a decir la suficiencia de prueba, por ejemplo, para disponer una prisión preventiva. Ya no nos indica que debemos valorar todo en conjunto, de manera individual o conjunta, ya no, porque este es un tema de valoración de la prueba, sino nos dice cuánto de prueba es suficiente para disponer una prisión preventiva o cuánto de prueba es necesario para un auto de enjuiciamiento o requerir la investigación preliminar. Los niveles son diferentes y por eso es que la teoría de los estándares de prueba se guía por un principio que se conoce el principio de progresividad, asumido también en la sentencia plenaria casatoria 1/2017. Este principio de progresividad, como su nombre lo indica, nos dice que hay decisiones en los procesos que son intermedias y finales, y el nivel de suficiencia de prueba es distinto, definitivamente. Y esto nosotros lo tenemos interiorizado. Si es que les preguntara, para iniciar, ¿no?, una investigación, ¿la prueba será igual que para disponer una prisión preventiva? No. La respuesta será automáticamente no.
¿Tenemos estándares? ¿Nos guiamos de algo? No. ¿Por qué entonces la respuesta es no? Evidentemente porque subyace un principio de progresividad que nos va a indicar que en fases iniciales del proceso la prueba pues no necesariamente debe ser abundante para poder iniciar una investigación. Bueno, entonces la sentencia plenaria aborda estos sistemas. Esto es lo positivo. Trae a colación la teoría de los estándares de prueba, muy poco abordado, a nivel jurisprudencial tal vez, pero a nivel legislativo no, hasta ahora. Y aplica, ¿no? O sea, dentro de las sospechas que establece nuestra sentencia plenaria, hay este concepto de progresividad, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien no sabemos exactamente en qué consiste una sospecha inicial simple o una sospecha reveladora, hay algo que tenemos bien claro, que una es más grave que otra. Esto responde al principio de progresividad aplicado o tomado de la teoría de los estándares de prueba. Esto es el aspecto positivo. Y ahora veamos lo negativo. Cuando se intenta crear esta teoría de los estándares de prueba, lo que se quiere es dotar de objetividad a las decisiones que sean lo más correctas posibles y que el margen de error en determinar la culpabilidad o inocencia de una persona disminuya. No se elimine, porque siempre hay márgenes de error en todas las decisiones que tomamos y las decisiones judiciales no están exentas de eso. Entonces, lo que sí se intenta hacer con esta teoría es disminuir, ¿no?, al máximo los errores posibles en decisiones judiciales. ¿Qué sucede entonces con nuestra sentencia plenaria casatoria? Cuando ustedes lo habrán leído, en realidad, yo me puse a revisar varias ejecutorias supremas después de esta sentencia plenaria que aplicaba los estándares, ¿no? Para saber cómo interpreta la jurisprudencia este tema. Y me di con la sorpresa de que cada juez interpretaba diferente cómo consideraban una sospecha inicial simple, una sospecha reveladora, una sospecha grave, etc. Tanto así que el acuerdo plenario, por ejemplo, nos dice que para disponer una prisión preventiva se necesita de una sospecha grave, ¿no? En ejecutorias posteriores a esta sentencia plenaria, la interpretación de la sospecha grave nos dice no es una sospecha grave, es una sospecha en realidad vehemente, ¿no? Cambia la terminología y nos dice es necesario esto para iniciar o para disponer la formalización de la investigación preparatoria. Pero no es de que el acuerdo plenario nos decía de que era necesario para prisión preventiva. ¿Qué sucede acá? Una mala interpretación de parte del juez, quizás una falta de explicación en el acuerdo plenario. ¿Qué sucede aquí? Sucede básicamente de que uno de los requisitos para crear estándares objetivos es que estos sean lo más claro posibles. Pero si nosotros hablamos de sospechas, en realidad tiene un nivel considerable de vaguedad. Si es que ahora mismo yo les dijera, a ver, ¿me pueden dar esta diferenciación del contenido de una sospecha inicial simple y de una sospecha reveladora? Quizás sería un poco difícil. Sí sabemos para qué puede ser útil, pero no sabemos en realidad dotar de contenido a este tipo de mecanismos o estándares. Entonces no cumple, ¿no? Si bien cumple con el nivel de progresividad, no cumple con esta objetividad tan necesaria para la creación o construcción de estándares de prueba en nuestro proceso. El tema de estándares es, como lo había mencionado, bastante amplio, pero algo había que decirse al respecto, sobre todo si es que actualmente vemos la preocupación de parte de nuestra jurisprudencia de intentar establecer estos mecanismos o esta teoría, lo cual de por sí
ya es un avance o un primer paso para poder incorporarse. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas? Nuevamente ya estoy pasándome el tiempo, pero vamos a ver cuáles son los problemas. Nosotros habíamos dicho en la valoración que tenemos una valoración libre, ¿verdad? Esta valoración libre involucra que no haya reglas que predeterminen el valor, pero sí en cambio haya reglas de la racionalidad. Como hay reglas de la racionalidad, decíamos que nuestro Código Procesal Penal en el 158 y en el 393 indica que se debe o debemos guiarnos por 3 reglas, que son las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los conocimientos científicos. ¿Cuál es el inconveniente que ha venido desarrollándose, ¿no? En realidad no tanto desde la doctrina, sí desde la jurisprudencia, que es el empleo de las llamadas máximas de experiencia, ¿no? Ya lo hemos escuchado seguro muchas veces. Aparte de ser un criterio, ¿no?, o conformar un elemento de la valoración probatoria, la máxima de experiencia se constituye en una inferencia. Es una clase de inferencia probatoria. Las inferencias probatorias pueden ser presunciones, pueden ser máximas de experiencia, pueden ser reglas de la lógica de acuerdo a nuestro código. Y estas máximas de experiencia, pues en un sistema racional, se ha venido constituyendo en un pequeño problema que seguro lo vamos a discutir después. Las máximas de experiencia, tal cual el término, fue construido por Frederick Stein. Lo particular es que cuando Stein escribe sobre las máximas de experiencia, nos dice que es un término que él tiene en mente, pero que más adelante la doctrina lo puede cambiar. No es algo estático que él considere que debe mantenerse así. ¿Qué pasó con la doctrina? No lo cambió hasta el día de hoy y nos mantuvimos con el término máximas de experiencia. Para Stein, tal cual está redactado, estas máximas de experiencia son definiciones que necesariamente tienen un contenido general. No aborda a casos o no surgen de casos concretos o específicos, sino que se crean o se producen en la generalidad con la aceptación en un tiempo, un momento, un contexto determinado. No son estáticas, pueden dar lugar a variaciones. Lo que antes considerábamos una máxima de experiencia, ahora no lo puede ser. ¿Cuál es el pequeño inconveniente? Si es que no es tan pequeño inconveniente, es de que estas reglas forman parte de un sistema racional de la prueba. Pero nuestro código indica que las máximas de experiencia no necesitan de prueba. Es decir, yo puedo alegar una máxima de experiencia y fundamentar sobre esta la decisión de mi caso. Si es que esto es así y me guío en realidad no de las máximas de experiencia, sino de mis máximas de experiencia, esto puede tornarse de cierta forma arbitrario y subjetivo. Porque no de todos, se supone que todos aquí en esta mesa, en esta reunión nos guiamos, ¿no? Nuestra vida se guía por principios generales, ¿no? Cada uno actuamos de diversa manera y probablemente lo que ustedes consideren una máxima de experiencia para mí no lo sea, o viceversa. Lo mismo sucede en el ámbito judicial. Para un tribunal puede considerar determinadas máximas de experiencia, mientras que para otros no. Este conocidísimo caso, ¿no?, por ejemplo, que se dio en el año 2020 de Ica, de la llamada truza roja, ¿no?, alegaron mucho el tema de máximas de experiencia. Las máximas de experiencia es una construcción que se entiende como nuestro código no implica que necesariamente deba ser acreditado. Los jueces alegaron y determinaron, gracias. Los jueces alegaron y determinaron que el uso de una determinada prenda se deriva del comportamiento de una persona. Para ellos es una máxima de experiencia, pero lamentablemente no está acreditada.
Por eso es que la doctrina procesalista, como profesor perfecto Andrés Ibáñez, ha señalado que las máximas de experiencia necesariamente deben tener un respaldo o una acreditación. Este es un problema que encontramos en la valoración y que por supuesto lo dejo al debate, así como los anteriores temas tratados. Muchas gracias por su atención. A todos, primero agradecer justamente a la señorita Limay. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? De acuerdo a la interpretación o la valoración de la prueba al no tener reglas o no tener reglas o teniendo reglas de conocimiento, ¿no podría incluso caer eso en la parcialidad? Y si de ser así, ¿por qué estaría cayendo? ¿Pregunta-respuesta? Ok. Ok. Sí, la parcialidad. ¿En qué sentido en la imparcialidad? Es decir, o sea, podría caer en la parcialidad en el hecho de que podría ser arbitrario. Ya. Claro, porque cuando hablamos de parcialidad nos estamos situando en el favorecimiento a alguna de las partes, ¿no? Se supone que los jueces se deben guiar por ese principio de imparcialidad. El sistema de libre valoración, como no involucra el establecimiento de reglas predeterminadas, lo que le dice al juez es: valora a tu libertad, pero esta libertad guíala de reglas de la racionalidad. ¿Hay peligro en esto? Yo diría que sí, ¿no? También puede haber un peligro, pero que estemos ya en un sistema de libre valoración o valoración racional ya nos coloca en un estadio mejor al que estábamos en un sistema de prueba tasada o un sistema de íntima convicción. ¿Por qué? El candado que le pone el sistema de libre valoración, por ser tal cual, es motivar las decisiones, y motivar involucra justificar a través de argumentos por qué yo decido A y por qué no decido B. Este control de motivación cumple una función, como lo diría Marina Gascón, de naturaleza pública, porque involucra un control de parte de la sociedad, de cualquiera de nosotros, de realizar un control sobre la justificación de los argumentos del juez. Puede ser libre, es más, yo como juez, como jueza, puedo decidir en torno a mi íntima convicción. Pero esto yo no lo voy a decir en mi sentencia, ¿no? No voy a decir, el testimonio X me otorgó fiabilidad porque el perito, pues, venía correctamente vestido o me causó buena impresión. Imagínense que hubiera sentencias que dijeran esto, automáticamente serían controladas por todos nosotros. Entonces, ¿de qué manera es el control de la racionalidad? Que se expliquen las razones que otorgan la fiabilidad a una prueba y que esta fiabilidad no dependa en ningún sentido, ¿no? Ni de la persuasión, ni de cómo se expresó el testigo, ni si es que miró a un lado o no a otro, nada. ¿Qué es o de qué va a depender la fiabilidad? Del aporte y el valor de la información que me otorgue cada medio de prueba. Estos datos empíricos me van a servir como juez para decidir optar por una hipótesis y no por otra. Este es el control de racionalidad que se otorga. Ahora bien, puede devenir en arbitrario, ¿no? Como toda decisión judicial es incontrolable en realidad que podamos tener certeza de que todas las decisiones se basen en reglas de la racionalidad. Por ejemplo, el tema de la truza roja, ¿no? Fue un escándalo total, porque pudimos acceder a la sentencia, pudimos leer que decía textualmente, ¿no?, que como la víctima era tímida, como era introvertida, no podía usar este tipo de prendas, y si es que la usaba significaba solo una cosa, ¿no?, que quería mantener relaciones sexuales consentidas con el imputado. Esto evidentemente sabemos que es, pues, digámoslo, aberrante, ¿no?, a nivel de valoración probatoria, y lo sabemos y lo controlamos a través de la motivación. Yo diría que
al menos la libre valoración de la prueba. Por eso es que me gusta ese término de la valoración es libre, pero no tanto, ¿no? Es libre porque no hay reglas que me predeterminen el valor de los medios de prueba, pero no tanto porque hay reglas de la racionalidad que los jueces sí o sí tienen que apegarse y cumplirse. Gracias por la pregunta.